La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora estamos en línea directa con Salvador Quispe, él es asambleísta de Pachacuti y dirigente del movimiento indígena. Señor Quispe, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas tardes. Señor Paredes, buenas tardes, qué gusto saludarlo. Saludos para sus colegas, a su audiencia, muchas gracias por la invitación. Gracias por su tiempo, asambleísta. ¿En qué quedó el acuerdo que consiguieron el pasado 14 de mayo y que ubicó en la presidencia de la Asamblea la señora Guadalupe Llori? Si hoy se anuncia que no se va a aprobar ni la proforma y menos aún las reformas anunciadas cuyo contenido aún no se conoce en materia laboral y tributaria. A ver, no es que no se conoce, señor Paredes. Ya conocemos la proforma presupuestaria. La proforma presupuestaria está diciendo, por ejemplo, que los sectores de salud y educación, que son considerados, de acuerdo a la Constitución, como gastos permanentes, por ser necesidades permanentes, porque esas no son necesidades de un mes, de 2 meses. Por eso la Constitución le reconoce para esos sectores como gastos permanentes y dice la Constitución que los gastos permanentes serán financiados con ingresos permanentes. Sin embargo, la proforma presupuestaria está diciendo que los sectores de salud y educación serán financiados con la venta de las empresas públicas o con la concesión de las empresas públicas. Una concesión de una empresa pública es algo permanente. No, es por una sola vez en 20 años, tal como están diciendo. Por lo tanto, por lo menos esa parte del presupuesto es inconstitucional. Pero hay una salvedad. Todos tenemos que respetar la Constitución. Asambleísta Quispe, no aprobaremos los temas inconstitucionales. Hay una salvedad que establece la Constitución y que le permite al presidente, vía decreto, tal como lo hizo, financiar eventualmente gastos permanentes con ingresos no permanentes, como es el caso. Es una simple manera de sincerar los números, han dicho los economistas, lo que se está haciendo ahora. No veo en la Constitución ninguna parte que pueda transgredir estos mandatos constitucionales. Si alguien está dando una opinión subjetiva al respecto, respeto las opiniones de todos. Yo simple y llanamente me baso en la Constitución. Pero además, la proforma presupuestaria está diciendo no hay recursos para los estudiantes universitarios becados. ¿Acaso, aprobando este presupuesto, vamos a mandarle a la casa o a la calle a muchos jóvenes ecuatorianos que este rato están estudiando con una beca? Yo pregunto a las familias ecuatorianas que tienen un hijo estudiando con una beca, ¿quieren que Pachacuti apruebe un presupuesto general del Estado donde no se garantizan los recursos para esa beca? Aquí no es que simplemente es un capricho de nosotros. Tenemos que garantizar esos temas que ya están en camino. No les podemos truncar el sueño de la juventud ecuatoriana, que el mismo Estado les ofreció una beca y que están estudiando y que de repente, así, porque por cualquier razón, se diga ya no y se trunque ese sueño. Esas son las razones por qué hemos dicho el día de hoy, así como está, no podemos aprobar la proforma presupuestaria. Estos dos temas específicos son los que ustedes no están de acuerdo. Bueno, esto en materia de presupuestos, ya iremos viendo los otros temas también del presupuesto, pero no solamente se trata del presupuesto. Estamos escuchando, estamos viendo, por ejemplo, el proyecto de ley de reforma a la Ley de Educación Superior presentada por el Ejecutivo en el artículo 81 está diciendo que ellos también están de acuerdo con un periodo de nivelación para los aspirantes a la universidad.
Correcto. Pero al mismo tiempo están diciendo que las universidades pongan precio al periodo de nivelación. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Si los jóvenes se van a la universidad pública es porque no tienen dinero. Y si necesitan de un periodo de nivelación es porque el mismo Estado no garantiza un sistema de educación que tenga algo de equilibrio entre lo que reciben, la información, los conocimientos, los jóvenes que vienen del campo con los que vienen de la ciudad. ¿Qué culpa tienen los jóvenes que tuvieron que estudiar en un colegio de una parroquia lejana del país? Esos son los problemas de las inequidades del Estado, y que esos vacíos quieren que llenemos con el bolsillo de los jóvenes aspirantes a la universidad. No, nosotros nos basamos en la Constitución que dice: la educación es un derecho y el Estado garantizará la educación gratuita hasta el 3er nivel. No estamos de acuerdo que se apruebe ese periodo de nivelación con un costo. Son, entre otros, los temas que nosotros hemos dicho no vamos a aprobar. Pero, además, quiero decir algo más, señor Paredes. No es que estamos diciendo que no vamos a aprobar nada de lo que venga del Ejecutivo. Hace ya casi 3 meses, el propio señor presidente de la República ofreció públicamente que van a mandar una reforma tributaria que incluya la disminución del impuesto al valor agregado del 12% al 10%. Estamos esperando que nos llegue ese tema muy concreto. Nosotros lo aprobaremos con mucho gusto. Así que no se trata aquí que Pachacuti está diciendo que no va a apoyar nada de lo que venga del Ejecutivo. No, señores. Será evaluado cada tema y en función de los contenidos y de los propósitos de cada propuesta, diremos o sí o no. Hay que dejar clarito esta última parte. ¿Qué hay con los pronunciamientos de Marlon Santi en contra, por ejemplo, de los proyectos anunciados apenas de reforma laboral y tributaria, asambleísta Quispe? Mire, está diciendo el ministro Patricio Donoso a cada rato que propone que haya 2 códigos del trabajo. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para quién va a responder en un código? ¿Para quién va a responder el otro código? Aquí no necesitamos 2, 3 códigos del trabajo. Lo que sí necesitamos, y en esto le invito al ministro del Trabajo, a que hagamos una ley para garantizar que se pague a todos los ecuatorianos por las horas extras trabajadas virtualmente, algo que no está reconocido todavía en nuestra legislación ecuatoriana. Y hoy por hoy, a muchos empleados y trabajadores se les da una tarea. Como están trabajando desde la casa virtualmente, entonces dicen: no te preocupes, ya de noche has de trabajar y has de terminar nomás. El sábado y el domingo has de trabajar, has de terminar nomás, no te preocupes. Claro que podemos trabajar las horas de la noche, no hay ningún problema. Los ecuatorianos somos trabajadores. Claro que podemos trabajar virtualmente el sábado y el domingo, pero hay que poner en la ley para que por esas horas extras trabajadas virtualmente se les pague lo justo. Estas cosas tenemos que ajustar en el Código del Trabajo y si es necesario también en la LOCER, pero no que vengan a decir que vamos, que quieren un nuevo código para el contrato por horas. La Constitución no reconoce el trabajo por horas. Hay que reformar la Constitución si queremos eso. Dicen que quieren que se permita la contratación temporal. El Código del Trabajo, hoy vigente, ya reconoce, ya permite la contratación temporal en tiempos de Navidades, en tiempos de cosechas, el Día de la Madre por necesitar de mayor personal para las ventas. Ya reconoce nuestro Código del Trabajo esos temas. Así que hay que ir aclarando todos estos asuntos. La pregunta es entonces, ¿cómo espera la Asamblea que se genere más puestos de trabajo en el país? Si el Código Laboral, según el discurso del gobierno, está protegiendo, ampara, rige el trabajo de los que hoy, como privilegiados, vale decirlo así, tenemos un trabajo fijo, un trabajo remunerado con 8 horas al menos, con vacaciones pagadas, con seguridad social. ¿Qué pasa con 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen trabajo y que las empresas privadas
bajo la normativa actual, no se animan a contratar? Mire, le repito, no es que estamos diciendo que no se pida un trabajo de horas extras, sobre todo el trabajo virtual. Pídase este trabajo. Las mujeres y hombres de este país estarán prestos para trabajar las horas extras virtualmente. Pero otra vez, asambleísta, eso es sobre quienes ya tienen trabajo. ¿Cuándo va a legislar la asamblea para quienes no tienen trabajo? Mire, yo voy a presentar en estos días el proyecto de ley que vengo trabajando desde hace unas semanas atrás, unos meses atrás, que tiene que ver con bajar las tasas de interés. Bajemos las tasas de interés. ¿Por qué en un país dolarizado tiene que ir las tasas de interés en la línea del crédito productivo al 28%? No lo digo yo, lo dijo hace 2 semanas el diario El Universo, porque esa es la verdad. ¿Por qué en otros países dolarizados la tasa de interés menos del 5%? Hagamos eso, bajemos las tasas de interés. Tenemos una propuesta lista. Bajamos las tasas de interés, permitimos el acceso al crédito barato y vamos a ver cómo los emprendedores, los jóvenes, las mujeres van a acudir a ese crédito y con ese dinero van a impulsar sus propios emprendimientos, sus propias iniciativas y conseguirán su propio trabajo y con eso podrán afiliarse al IES y así vamos a salir. Pero mientras me sigan diciendo que no, que las tasas de interés no pueden regularse por decreto o por ley, que eso solo tiene que regular el mercado. Cuando les conviene, sí utilizan al Estado para legislar y para salvar sus deudas. Y cuando no les conviene, dicen que no, que el Estado no tiene que legislar para esos temas. Así que el Estado tendrá que cumplir su rol. Democratizar el crédito, dice la Constitución. Vamos a hacer eso. Yo le invito al gobierno nacional. Hagamos eso. El señor presidente nos ofreció un crédito al 1% a 30 años plazo. Personalmente veo que eso no puede permitir la sostenibilidad financiera de la empresa, pública o privada financiera. Al 5% hemos hecho las cuentas y si es posible, sobre todo para la banca pública. Hagamos eso y así podemos ayudar a crecer las fuentes de empleo, a crecer la producción, a fortalecer la economía. Ojalá no se opongan a esta propuesta. ¿Qué pasa con la anunciada reforma tributaria que, insisto, igual que la laboral, es solamente un anuncio porque nadie la conoce realmente cuál es? No ha sido presentada aún por el Ejecutivo a la Asamblea. No ha sido presentada, pero el gobierno ha dicho, por ejemplo, que van a restar o a mocharle o a disminuir los sueldos de quienes ganan $950. Si eso viene en la reforma tributaria, ¿cómo puedo yo estar de acuerdo que se les corte el sueldo a quienes ganan $950? Que se les corte el sueldo, no pueden cortar a nadie el sueldo, eso es inconstitucional. Y en una reforma tributaria menos. La reforma tributaria hace relación al pago de tributos sobre una base de ingresos determinada al año, asambleísta Quispe. Pero eso es lo que está diciendo el presidente. Por supuesto que la Constitución prohíbe. ¿Acaso no recordamos que muchas veces han dicho, por esta última vez voy a violar a la Constitución? No me diga que no se acuerda de esos episodios. Entonces no estamos aquí nosotros para apoyar ciegamente lo que sea. Vamos a apoyar los temas positivos, pero los temas que vemos que no van para el bien del Ecuador, no podemos apoyar. Puede ponerse bravo el presidente. Aquí no estamos para satisfacer caprichos de una persona. Aquí estamos para orientar las políticas en función de los intereses de las grandes mayorías. Le invito al presidente, hagamos eso. Y si tenemos que conversar estos temas, conversemos, consensuemos, no hay problema. Pero no me vengan acá con el cuento de que como la Asamblea no quiere dar paso, entonces vamos a la democracia directa y no descartamos la muerte cruzada. Si están buscando eso, adelante, adelante, ya sabíamos, se lo dijimos desde hace rato, que la campaña de desprestigio tiene ese propósito. Y qué bueno que hoy no me toca decir a mí, qué bueno que lo dijo la ministra Alexandra Vela. Ese es el propósito del gobierno. Vamos a defender los intereses nacionales,
desde cualquier escenario. El argumento del gobierno es que no quieren conversar, no hay diálogo, se le invitó al movimiento indígena, dice el gobierno, y no asistieron, enviaron una comisión. El presidente ha vuelto a insistir en el diálogo. La consulta es: la dirigencia de la CONAIE, la dirigencia de Pachacutic, ¿va a acudir a ese diálogo que plantea el gobierno? Hemos dicho, conversemos, señor presidente. No estamos de acuerdo que el Ecuador vuelva al CIADI. No estamos de acuerdo que el CIADI siga utilizando sus poderes, dictando laudos arbitrales y sacando las indemnizaciones del bolsillo del pueblo ecuatoriano para favorecer a las empresas como la Oxy, a quien se le pagó más de $1.000 millones. Pero el gobierno ha dialogado sobre ese tema con la Asamblea. No, señor, el gobierno no quiere dialogar y toma decisiones unilateralmente. Hemos dicho, conversemos. Incluso se le envió una resolución aprobada por la Asamblea Nacional, una propuesta hecha por Salvador Quispe, en relación a la política de los precios de los combustibles. Conversemos sobre esto. No quieren conversar. Pero no ha respondido si van a sentarse a conversar. Para seguir subiendo el precio de los combustibles. Quieren, por un lado dicen queremos dialogar, pero siguen tomando decisiones en ese sentido. No vemos la voluntad seria y respetuosa para poder conversar. Entonces no lo van a hacer, no van a conversar. Mientras sigan estas imposiciones unilaterales, incluso inconstitucionales, como en el caso del CIADI, no tiene ningún sentido. Nosotros siempre hemos dicho, no solo que conversemos, tomemos decisiones de manera consensuada. Los pueblos indígenas hemos demostrado nuestra voluntad histórica, nuestra cultura del diálogo, pero ya vemos lo que está pasando en la práctica. Pero en la práctica le han dejado plantado al presidente, asambleísta Quispe. ¿Perdón? En la práctica le han dejado plantado al presidente, han enviado una comisión, no han ido los dirigentes de la CONAIE, los dirigentes de Pachacuti, quien tiene capacidad de decisión. En la práctica, el presidente ha tomado ya las decisiones que son motivo de los diálogos. No ha necesitado conversar con nosotros. Ya ha firmado el decreto 095 para entregar los campos petroleros a las empresas multinacionales, para concesionar las refinerías de Esmeraldas, para vender las estaciones de combustibles. El presidente no ha esperado conversar con nosotros. El presidente, sin conversar, ya firmó el decreto 151 para seguir entregando los campos, los territorios para minería. Lo que hizo el supuesto gobierno de la revolución no ha sido nada malo para Lazo. Hoy, sobre lo que hizo el gobierno de la supuesta revolución, Lazo sigue adelante. ¿Cómo es que decía que no estaba de acuerdo con lo que hacía el gobierno de la revolución? Y ahora, en vez de borrar, si es que no valía, borre esas cosas. Pero no, en vez de borrar eso, siguen adelante. Significa que Lazo estuvo plenamente de acuerdo con las políticas del gobierno de la supuesta revolución. Ya están tomando decisiones. ¿Qué sentido tiene ir a conversar después de que ya toman decisiones? Sin embargo, les recuerdo que ustedes aceptaron hacer una alianza junto a la Izquierda Democrática, junto a un grupo de independientes para poner a la señora Guadalupe Llori en la presidencia de la Asamblea. Si sabían esto, pues lo obvio era que no acepten hacer acuerdos con el gobierno. Eso no nos ata. Si por estas cosas quieren quitarnos la presidencia de la Asamblea, hagan lo que quieran. Nosotros no tenemos ningún compromiso más que con el pueblo ecuatoriano. No me vengan aquí con que ese fue un compromiso, un matrimonio, no sé qué cosa. Nosotros hemos recibido un mandato del pueblo ecuatoriano y por supuesto que hemos luchado por tener los espacios de la Asamblea Nacional. Y lo tenemos y vamos a seguir. Y si nos quieren quitar, quídense nomás. Igual seguiremos luchando. Pues bien, ahí tienen ustedes, amigos oyentes, es el punto de vista del asambleísta Salvador Quispe, asambleísta de la bancada de Pachacuti. Muchas gracias por habernos atendido, asambleísta Quispe. Muchas gracias, señor Paredes, y dejo subrayado siempre la voluntad para dialogar, pero un diálogo serio, respetuoso, con una agenda
para ir tomando decisiones de una manera consensuada. En ese sentido, vamos conversando, no tenemos ningún inconveniente. Muchas gracias. Muchas gracias también. Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados.